notificaciones no tenemos acoplada, no tenemos alto acoplamiento, digamos, entre las tres clases o modelos planteados. Las ventajas básicamente que nos da el patrón es el uso de la aceleración del hardware, el uso de utilizar este patrón con WPF, digamos, la aceleración por hardware para la UI, digamos, y la sincronización de los datos de nuestro modelo para que sean pasados a la UI. El desacople de la vista y la lógica de la aplicación, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Lo que veíamos hoy del cambio de una clase, por ejemplo, de un cliente que cambia su teléfono, cambia alguna de sus propiedades y queremos que sea reflejado sin tener que andar manteniendo instancias o que cada clase conozca a la otra, digamos. Cosa que si en algún momento queremos decir esta interfaz no va más, chao, tiene otra, se puede hacer de una manera fácil. Testeabilidad. Esto es porque, como veíamos que el tema del estado y las operaciones de vista se mantienen en el ViewModel, es mucho más fácil hacer test unitario sobre los métodos del ViewModel o test de interfaz de usuario, digamos, sobre si hizo clic en un botón, eso nos lleva a algún método en el ViewModel que tiene un test unitario asociado y se puede correr fácilmente si se hace la acción o no correspondiente al clic de ese botón. Y bueno, múltiples UI por el concepto de time de la aplicación, no queremos reemplazar una interfaz gráfica de usuario por otra. Otra ventaja que se puede mencionar es que el uso del patrón es muy ventajoso en el torno de metodologías ágiles, porque nos prevé cambios, se pueden realizar cambios rápidos o entre semi-complejos y complejos de una manera rápida y fácil, digamos, sobre todo si tenemos tiempos acotados, que es lo más normal, ¿no es cierto? Y entre las desventajas que se le suelen mencionar es la falta de estandarización, en el sentido de que hoy en día van a encontrar mucha información buscando en internet, que puede ser que tuve tal problema y hay muchas formas de solucionarlo, pero suele pasar con casi todas las tecnologías y más si son, dentro de todo, están teniendo casos de éxitos en este tiempo, ¿no? Entonces por ese lado la falta de estandarización en resolución de algunos problemas, digamos, o que se van a encontrar con muchos y no van a saber por qué es mejor una u otra forma. Sin embargo, las dos están utilizando bien el patrón, digamos, las dos formas. Para interfaces de usuarios sencillas, Model View de Model puede llegar a ser excesivo. Lo puse como desventaja, pero estaría en discusión, digamos, porque si estamos haciendo una aplicación con pocas interfaces o con interfaces muy pequeñas o que no tenga casi interfaces, por ahí ustedes dirán, bueno, no utilicemos el patrón, digamos. Entonces no, como que el concepto, digamos, si vamos a hacer cosas sencillas, ¿para qué utilizar el patrón si nos va a asemejar mucho más código para escribir, digamos? Pero bueno, lo puse como si fuera una desventaja por el hecho de que si queremos hacer una aplicación sencilla y usamos el patrón, se van a generar muchas más clases por interfaz y vamos a decir, al final para hacer una pavada tenemos que hacer 3 o 4 clases de más. Y la curva de aprendizaje, que suele ser un poco elevada, digamos, para el tema de los conceptos y demás que aplica el patrón, más los de WPF, por ahí no es que es tan fácil de aprender, digamos, para implementarlo. Vamos a empezar con los conceptos claves, como por ejemplo uno de ellos es el data binding. Vamos a hacer la demo después. Es un mecanismo de sincronización entre la vista y el ViewModel, como lo habíamos visto en el gráfico ese que veíamos de los tres. La sincronización entre la vista y el ViewModel se hace a través del concepto de data binding. Data binding propone notificaciones de un cambio, ¿no es cierto? Es decir, que si el ViewModel detecta que hubo un cambio en el modelo, ese cambio sea notificado a través de WPF, lo hace a través del concepto de data binding, pero por detrás se utiliza el patrón observer, ¿no? Es como que la vista está observando el modelo y viendo si cambia o no. Cuando cambia se genera un evento de cambio y es actualizada la vista, ¿no es cierto? Igual en el otro sentido, ¿no? El cambio puede estar en el usuario que hace una entrada de datos, está cargando un formulario y ese textbox donde carga está asociado a un ViewModel, digamos, y cuando cambia ese texto automáticamente se notifica al ViewModel y el ViewModel notifica al modelo, ¿no es cierto? Se hace gracias al concepto de propiedades de dependencia de WPF,
que básicamente es extender la funcionalidad de una propiedad, de las propiedades comunes que hoy conocemos, que son las del CLR, para implementar todo esto de la notificación automática. ¿Cierto? Esto nosotros cuando lo veamos en código lo hace automático. Nosotros solamente le tenemos que decir cuáles propiedades queremos que sean observadas, digamos, que estén pendientes de cambio y dónde se va a mostrar ese cambio. Lo importante es que es por ahí entenderlo un poco más, es esto de las propiedades de dependencia que bueno, sería largo de explicar, pero básicamente podemos quedar con que el concepto es extender la funcionalidad de una propiedad para implementar las notificaciones de cambio. Para todo este tema de las notificaciones de cambio se implementa a través de una interfaz, ¿no es cierto?, que nos provee también WPF, que es eNotify Property Change, que básicamente lo que hace es cuando cambia una propiedad, esa interfaz nos obliga a implementar un evento que se ejecuta cuando cambió la propiedad. A ese evento automáticamente se atacha el motor, digamos, de WPF, y es el encargado de que va a estar supervisando esa notificación entre la vista y el viewModel. Ya lo vamos a ver en la demo más fácil. Y los elementos enlazados reflejan los cambios automáticamente, que es esto que veíamos gracias al motor. Por ejemplo, un textbox, estamos escribiendo en el textbox, por detrás tenemos la propiedad nombre, y automáticamente lo que vamos a obtener, el valor de esa propiedad, digamos, apenas se deje el foco salga el foco del elemento del textbox, se hace un set con lo que tenía el textbox. Y asimismo, si en el viewModel, que sería esta parte, se cambia ese elemento, se vuelve a hacer un get en el mismo instante, digamos, en el textbox, y se va a reflejar automáticamente el cambio. Si equivocan, se etiqueta automáticamente. Vamos a ir a la demo sobre data binding y seguimos después con data template. Déjenme abrir Lo que vamos a ver es básicamente una aplicacioncita chiquita que simula hacer un to-do list, eso de las tareas, si hicimos una tarea, si no lo hicimos, marcar lo que está hecho o no. Más o menos la dividí en los tres conceptos, que serían lo de binding, los comandos que vamos a ver, y los de data template. Así que la vamos a ir avanzando en la misma, es un concepto sencillo, digamos, sobre eso, sobre lo que vamos teniendo. No sé si se va a ver. Vamos a arrancar. Bueno, primero lo que hice fue tenemos un proyecto que es una DLL que simula hacer un generador de datos, digamos, para llenar, básicamente para utilizar datos de lo que tenemos. Es una tarea, ¿no es cierto?, que tiene descripción, un título, si está completo o no, una prioridad que está dada por la enumeración que está de aquí arriba, un constructor por defecto y el constructor que setea todas las propiedades, ¿cierto? Esto vendría a ser como si tuviéramos una entidad nuestra de nuestro negocio, un cliente o lo que sea que estemos manejando. Básicamente es para generar con datos, ¿no? Entonces tendríamos la clase tarea, que nos representa una tarea, y esta clase que lo que hace es generarnos datos. O sea, ¿Es un código? Sí, no se ve nada, ¿no? Así con 4 rueditas. Sí. ¿Hay algo ahí, no? De la misma forma, no se veía, ¿no? Bueno, el anterior más o menos se vio algo. Era eso. La realidad, digamos, la descripción, el título. Esto está puesto a propósito, ¿no es cierto?, por el hecho de que estaba el concepto de propiedades automáticas, ¿no es cierto? Porque en general nosotros antes declaramos el miembro privado, que después el miembro público lo va a retornar o le va a hacer el valor. Hoy, si lo hacemos directamente así, se genera automáticamente eso. Por eso no hay código en el get ni en el set, pero se hace solo. Y esta otra clasecita, que es el generador de esas tareas que veíamos hoy,